Hola, esta es la traducción al castellano del seminario de Mark Passio titulada La espiritualidad callejera. Esta presentación va a dar respuesta a la pregunta ¿qué significa verdaderamente estar despierto? Esto será muy distinto al proceso de despertar que piensa mucha gente. Quiero cubrir 20 puntos principales en cuanto a qué significa estar verdaderamente despierto. Y no hablo de pseudo despertar espiritual, como oiremos dentro de los círculos de la nueva era. Antes de comenzar, me gusta hacer alguna advertencia en cuanto a lo que hago y al estilo de mi presentación en general. La primera advertencia es que no oirás nada nuevo aquí hoy. Como dice el viejo refrán, no hay nada nuevo bajo el sol. Muchos oirán esta frase, pero no entenderán lo que realmente quiere decir. Lo que significa es que la verdad es singular y eterna. La verdad no va a ningún sitio. La verdad siempre ha estado con nosotros, siempre ha estado aquí y siempre estará. Lo único que yo personalmente puedo hacer como presentador es presentar esta información de una forma personalizada, con mi estilo particular y mis estéticas particulares aplicadas a la presentación. Esto es lo que voy a hacer aquí hoy. Mi estilo de presentación ha sido descrita por algunos como extremadamente intensa. Para aquellos no familiarizados con mi trabajo, quiero que entiendan que esta presentación es como una amalgación, es la unión de mis trabajos anteriores. Dicho esto, os recomiendo que echéis un vistazo a mi trabajo previo. Lo podéis encontrar en la página web www.whatonearthishappening.com. También encontraréis algunos de los trabajos de Mark Passio traducidos al castellano en el canal de YouTube bajo el nombre de Joe Nobody. Se escribe J-O-E, Joe, y Nobody es K-N-O-W-B-O-D-Y. En cuanto a mi estilo de presentación, y estoy de acuerdo, es extremadamente intenso y combatiente, y no me excuso por ello, es verdad. Es probable que algunos de ustedes os enfadéis u os ofendáis, y está bien que así sea. El hecho en cuestión es que la verdad en sí, en su propia naturaleza, es beligerante, especialmente en una edad de tanta decepción como en la que nos encontramos, porque la verdad está en guerra en contra del control mental. Y por esto estoy aquí hoy, estoy combatiendo una guerra contra las fuerzas de la decepción, contra las fuerzas oscuras, contra las fuerzas del control mental de este mundo. No presento la información que presento para ser gustado. No me importa a quién le gusto y a quién no. No estoy interesado en esto. Esto no es un concurso de popularidad para mí. No hago esto para hacer dinero. De hecho, hago esto para obtener verdadero valor, no del tipo de falsa moneda, si entendéis a lo que me refiero con esto. El origen, y por lo tanto el verdadero significado de la palabra money, significa un ojo, haciendo referencia al ojo singular. Ya hablaremos de esto. En verdad no es así como yo quiero dedicar mi tiempo. Personalmente preferiría hacer otras cosas. Tengo un montón de intereses a los que me gustaría dedicar el tiempo. Pero hago esto puesto que reconozco que en los tiempos en los que vivimos es tal el momento de tal abrumadora ignorancia que existe en el mundo y tal abrumadora decepción que está sucediendo a todo nuestro alrededor, que el hecho que yo entiendo la información que voy a explicar me coloca a mí en una posición de obligación moral para comunicar esta información a otros. Es un intento de ayudar a otros a entenderlo también, por esto hago lo que hago. Si deseas adquirir verdadero valor de este seminario, le pediría que hiciese un esfuerzo consciente para hacer dos cosas muy específicas. La primera es que intente, en medida de lo posible, poner a un lado su percepción personal sobre mí, el presentador. Y sé que esto puede ser difícil. Esto incluye poner a un lado cosas tales como el sonido de mi voz, mi tono, mis acentos, mi estilo, etc. El prestar atención a tales trivialidades solo van a distraerle y retraerle de la información aquí presentada, que es lo importante.
Lo importante es la información que presento. La segunda cosa es que intente ser consciente de cualquier impulso que surja dentro de usted para rechazar la información basada en una respuesta emocional. Y esto también es difícil de hacer, pero por esto intento hacer estas advertencias conscientemente y por delante para que mantenga estas ideas conscientemente mientras procedamos. No se puede pensar en esta información a través de sus emociones. Quizás oiga cosas que le ofenda o le hagan enfadar aquí hoy. Es una falacia lógica el medir la veracidad de cualquier información que usted oiga basándose en cómo le hace sentir cuando lo escucha por primera vez. Esto es una trampa en la que puede caer. Por ello, de nuevo, intento que sea consciente de ello desde el principio. La última cosa que quisiera mencionar antes de comenzar es que este seminario es un tapiz de información que está intencionado para ser absorbido enteramente, no separado o en partes individuales. Es un tapiz de información diseñado específicamente para ser visto al completo. Por esto, altamente le animo que para que obtenga el mayor valor de la información que voy a presentar, lo escuche en su totalidad. Si lo escucha entero, reconocerá los patrones que quiero mostrarle claramente. Si no lo escucha entero, lo más probable es que no reconozca los patrones que intento esclarecer y no va a obtener el máximo valor. Ahora, hechas las advertencias, saltemos a la información. Entonces, de lo que trata todo esto es de saber qué significa el estar verdaderamente despierto. Porque oímos mucho esta palabra, ¿verdad? El despertar. La oímos en conversaciones tales como está despierto a lo que está sucediendo, es consciente. O no es inconsciente de lo que sucede, no está dormido. O ella es consciente, está despierta. Entonces, ¿qué significa verdaderamente esto? Mucha gente tiene varias ideas sobre lo que significa estar despierto. Existen comunidades enteras de gente que piensan que significan cosas completamente distintas. Lo que pretendo yo aquí es intentar presentar una perspectiva nueva sobre lo que significa estar verdaderamente despierto. Y algunos de ustedes oirán ciertos puntos que probablemente nunca hayan considerado. Yo considero estos puntos que voy a describir como el verdadero despertar espiritual. De nuevo, no hablamos de pseudoespiritualidad, que demasiadas veces es presentada como el verdadero despertar dentro de las comunidades modernas de la nueva era. La información de la que hablo aquí hoy tiene un valor real, que es aplicable en el mundo real. Trata del espíritu en la piel, el espíritu encarnado. Este es el balance que intento conseguir aquí hoy. Esto no va de tener la cabeza en las nubes sin los pies plantados firmemente en la tierra. Esta imagen, dentro de la filosofía hermética, representa el hombre estelar o la mujer estelar. Es el ser de materia estelar, que está profundamente despierto y entiende la verdadera espiritualidad. Su cabeza está en el cosmos, su mente está entre las estrellas, pero sus pies están plantados firmemente en la tierra. El trabajo que hemos de hacer ha de hacerse aquí y ahora, no en lo sucesivo, no en otra dimensión, no en otro tiempo. Se trata del aquí y el ahora. Esta imagen es otra imagen que quisiera establecer como arquetipo a medida que avanzamos. El espíritu en la piel, el espíritu dentro del cuerpo, el espíritu encarnado, trabajando en la tierra, aunque nuestra mente esté en el cosmos. De nuevo, vamos a ver 20 puntos sobre lo que significa verdaderamente estar despierto. 10 en la primera mitad del seminario y los otros 10 puntos en la segunda mitad. El primer punto sobre lo que significa estar verdaderamente despierto es saber sobre el ocultismo y entender que tiene ambos aspectos, el de la luz y el de la oscuridad. Yo no estaba planeando hacer el primer punto,
pero a medida que diseñé las diapositivas, diseñé mi esquema, me di cuenta que este es el punto más importante. Desgraciadamente también es el punto más ausente entre la mayoría de aquellos que se consideran despiertos. Así que veamos lo que realmente es el ocultismo. Puesto que no es posible estar despierto sin saber sobre el ocultismo. En primer lugar, vamos a ver qué es el ocultismo, a qué me refiero con el ocultismo. Veamos su etimología. La palabra procede del adjetivo latín occultus, que significa escondido de la vista, no visto fácilmente. Y este adjetivo procede del verbo en latín occultare, que significa esconder, encubrir o mantener secreto. Ambas palabras proceden del sustantivo latín oculus, que significa ojo. Así que inmediatamente observamos que el ocultismo está relacionado con la vista, relacionado con lo que podemos ver y lo que no podemos ver. Por esto, uso el simbolismo del ojo que todo lo ve, como el símbolo principal para esta presentación. Entonces hablamos de la información que está escondida de la vista de la gente y está sujeta por unos pocos en el mundo. Estos están representados por la cúspide de esta estructura piramidal. Ahí es donde se encuentra el conocimiento, ahí es donde está concentrado y condensado y sujeto muy firmemente por algunos individuos. Debajo del todo se encuentran las masas ignorantes de la humanidad, que no tienen ni idea del ocultismo, para nada, cero. Estos se encuentran en esta estructura compartimentalizada y jerárquica en completa ignorancia. La ignorancia es la base de la estructura. Es finalmente lo que mantiene a la gente en la cúspide, en el poder. Entonces, entiende que el ocultismo simplemente significa, y siempre ha significado, nada más y nada menos que información secreta. El conocimiento oculto es información secreta. No significa malo, ni malvado, ni supersticioso, ni vudú o cualquier otra práctica determinada que la gente asocie con el conocimiento oculto. Lo único que el conocimiento oculto significa es información secreta. Estoy intentando desmistificar el concepto de lo que es el ocultismo. Dicho esto, ¿cuál es esta información secreta? ¿De qué está compuesta esta información secreta? ¿De qué conocimiento hablamos cuando hablamos del conocimiento oculto? Bien, el ocultismo consiste en dos cuerpos principales de conocimiento. Estos han sido llamados arcana. La palabra arcana significa conocimiento. Entonces está compuesto por la arcana menor y la arcana mayor. La arcana menor hace referencia a que describe las cosas pequeñas, el mundo interior o el microcosmos de la personalidad. La consciencia individuada es el conocimiento del ser, del yo. El conocimiento sobre nuestro funcionamiento y cómo operamos. El funcionamiento de nuestras mentes y nuestras motivaciones, etc. Es el conocimiento sobre la psique humana y cómo ésta funciona. Este es el primer cuerpo principal de conocimiento y entraremos en esto hoy. Entraremos en ambos cuerpos de conocimiento hoy a medida que progresemos en los puntos siguientes. El segundo cuerpo es el arcana mayor o el conocimiento macrocósmico. Es el conocimiento del llamado mundo exterior. Este es el conocimiento sobre cómo operan las leyes de la naturaleza. No solo de las leyes físicas de la naturaleza, pero también las leyes espirituales de la naturaleza, que gobiernan el comportamiento de los seres humanos, entre otros. De ambos vamos a hablar extensamente hoy. Este es el conocimiento que compone el ocultismo. Podrás observar que todo conocimiento importante está contenido en estos dos cuerpos de conocimiento. Esta es la razón precisamente por la que se encuentra oculto. Los poderes que no debiesen de existir en nuestro mundo quieren que la gente permanezca en ignorancia de estos dos cuerpos de conocimiento y cómo funcionan, porque así consiguen mantener una diferencia en cuanto a poder.
Y esto es precisamente lo que están haciendo los oscuros ocultistas. Hemos de entender que esta información no es solo una cosa. La información oculta no es unidimensional. Existen ocultistas tanto oscuros como de luz. Y en esta edad, en este tiempo en el que nos encontramos, sugiero que todo verdadero ocultista de luz son de ocultistas. A lo que me refiero con esto es que cualquiera que tenga el conocimiento de lo oculto hoy en día está intentando sacarlo a la luz para que el mundo lo vea. Si son verdaderos ocultistas de luz, no lo están escondiendo. Se dan cuenta de la importancia que tiene el compartirlo abiertamente y extensivamente en el tiempo en el que vivimos, puesto que se nos está agotando el tiempo. Entonces yo me considero a mí mismo no solo un ocultista de luz, pero un deocultista. Pero los ocultistas oscuros, o los poderes que no debiesen de existir en nuestro mundo, han deliberadamente escondido este conocimiento para generar y mantener una diferencia de poder sobre aquellos que carecen de tal conocimiento y los que los tienen ellos. En nuestro mundo una diferencia de conocimiento puede convertirse en una diferencia de poder. De lo contrario, los ocultistas de luz han escondido este conocimiento en ciertos momentos y en ciertos lugares por distintas razones. Y existen razones válidas para esconder cierto conocimiento en ciertos momentos de la historia. Yo no pienso que sea válido en el tiempo en el que vivimos hoy, pero en el pasado era importante hacer tales cosas, puesto que podría haber llegado a ser absolutamente erradicado, asesinado de manera horrible, y no solo eso, la información habría sido perdida, además de la destrucción de aquellos que la manteniesen físicamente. Entonces, en tiempos excesivamente draconianos en el pasado, esto fue necesario para su conservación. En otros tiempos fue escondido para evitar que cayese en manos de los que ahora lo tienen, puesto que lo utilizan por motivos puramente egoístas. Pero en este tiempo en el que vivimos, tenemos la oportunidad para mostrar esta información y es nuestra responsabilidad el hacer tal cosa en este momento. Este punto de vista unidimensional sobre el conocimiento oculto como algo malo ha de irse. Todo conocimiento es solo una herramienta. Tiene siempre dos caras, dependiendo de aquel que lo use. Al igual que un cuchillo es una herramienta, la persona en esta imagen, al utilizarlo para cortar verduras y después componer una ensalada, ese cuchillo está siendo utilizado para promover la salud humana. Está siendo utilizado para sustentar la consciencia. Sin embargo, la misma persona, si fuese de otro tipo de consciencia, podría usar ese cuchillo para hacer daño a otro. Así que el cuchillo es solo una herramienta. Puede ser utilizado para hacer el bien o para el mal, como cualquier otra cosa. Depende de la consciencia del portador de la herramienta, lo que determinará cómo ésta es utilizada. Así hemos de ver el conocimiento oculto bajo esta perspectiva más madura, más adulta, en lugar de una perspectiva unidimensional que, por desgracia, es vista así por demasiados. Este es el primer punto sobre lo que significa estar verdaderamente despierto, entender lo que es el ocultismo y entender por qué es importante. Y lo más importante es saber por qué ha sido oculto y cómo este conocimiento está siendo utilizado ahora. El segundo punto de estar despierto significa saber que la verdad es tanto singular, eterna y objetiva, y que la verdad existe completamente e independientemente de nuestra percepción sobre ella. Entonces, ¿qué es la verdad? Hemos de demistificar el concepto de la verdad. Lo primero que hemos de entender es que la verdad es simple, no es compleja, no es un concepto mistificado, es muy simple. Es algo que es objetivo, significa que no está basado en la percepción del ser humano, no está basada en el pensamiento,
o en los sentimientos, o en nuestra percepción, existe independientemente a nuestra percepción. La percepción humana es capaz de variar salvajemente con respecto al curso de la verdad. En cambio, la verdad no varía. La verdad se mantiene exactamente donde está, independientemente de que la percibamos o la reconozcamos. La verdad es simplemente aquello que es. Siempre ha estado aquí, siempre ha sido, siempre será y siempre es. Es simplemente aquello que es. Es aquello que ha ocurrido y está ocurriendo. La verdad es lo que ha ocurrido en el pasado y está ocurriendo en el presente. Esto es lo que es. Entonces, mantén esta demistificada definición de lo que es la verdad a medida que avanzamos. La segunda parte de la verdad es que la verdad es singular. Quiere decirse que no existe tal cosa como mi verdad, tu verdad, su verdad, etc. Solo existe la verdad. Solo existe una manera que ha sido, una manera en la que las cosas son ahora. El pasado no puede ser cambiado porque es lo que fue. Es lo que condujo al presente, lo que ahora es. No se puede interpretar de ninguna otra manera. Solo hay una manera en la que sucedió, porque ya sucedió. Es el pasado. Nosotros podemos alinear nuestra percepción con ello o no. Y la verdad existe independientemente de la percepción. Reconozco que esto es un concepto un poco difícil de reconocer por el ego. De hecho, este es uno de los puntos principales de contención. Pero veamos a ver si soy capaz de explicar claramente cómo la verdad es distinta de la percepción. Este es un modelo muy simple. Observamos que estas líneas blancas representan la verdad, la cual no varía, es invariable. Es la manera en la que las cosas son. La verdad es la que es. Esta es representada por la línea horizontal blanca. Luego observamos estas formas de onda de distintos colores que representan tres distintas percepciones de tres distintos individuos. Y de qué forma la percepción está entrando en contacto con la verdad, con lo que es, en estos puntos. Entonces observamos que la onda roja, la de abajo, es una onda de baja frecuencia. Una onda de baja frecuencia significa que entra en contacto con el eje horizontal menos frecuentemente que una onda de alta frecuencia, como es la de color azul. Entonces, una percepción de baja frecuencia o de baja consciencia va a estar en contacto con la verdad mucho menos frecuentemente. Así, la frecuencia roja es la más baja y es mucho más baja que la frecuencia azul. Si nos referimos a la percepción de la consciencia, diríamos que la percepción del individuo representado por la frecuencia roja tiene una consciencia más baja o es menos consciente que el individuo representado por la frecuencia azul, puesto que el individuo representado por la onda azul está más alineada con la verdad, puesto que su percepción conecta o cruza la línea de la verdad, la que no varía, más frecuentemente, puesto que su consciencia es más alta. Si viésemos la percepción de un individuo cuya frecuencia de onda fuese extremadamente alta, significaría que estaría en contacto total con la línea de la que no varía, siendo la verdad. Como resultado, su percepción estaría en alineación con la línea de la verdad. Su percepción estaría alineada con la verdad. Estaría interseccionando la verdad en todo lugar y a todo momento.
Su percepción no variaría de aquello que es. Reconocería aquello que es inmediatamente y exactamente. Esto es a lo que me refiero con la percepción. Esto es lo que determina si la consciencia es alta o baja. Si está alineada con aquello que es, el reconocimiento de aquello existente, de lo que es o no. Y no todo el mundo va a estar ahí todo el tiempo, ni siquiera el individuo de alta consciencia representado por la línea azul. Su percepción se desalineará con la verdad, pero lo hará menos frecuentemente que otros cuya percepción sea semejante a la roja, donde se desalineará con la verdad más frecuentemente. De hecho, algunos individuos viven sus vidas enteras sin apenas entrar en contacto con la verdad. La cuestión es que la percepción no es la realidad, no es la verdad. Nuestro trabajo aquí en la Tierra es alinear nuestra percepción con la verdad, con la realidad. Pero existe una ideología que hace que esto sea casi imposible, que por desgracia está en crecimiento. Está siendo propagada sin parar las 24 horas del día por las comunidades de nueva era en el mundo de hoy. Se conoce como el solipsismo. La palabra solipsismo procede del adjetivo latín solus, que significa solo, y el pronombre del latín ipse, que significa sí mismo o yo. Así pues, solipsismo significa yo solo o solo conmigo mismo. En otras palabras, soy el único aquí, todo gira alrededor de mí. Es la ideología en la que sólo la mente de uno es segura de existir, que todo conocimiento que está fuera de uno mismo es inseguro. El pensar que uno no puede llegar a saber ningún conocimiento objetivo, puesto que uno solo experimenta su consciencia subjetivamente. Entonces, bajo esta ideología, ¿cómo puede ser que uno llegue a conocer el funcionamiento del mundo exterior? Y, aunque lo supiese, ¿cómo es posible que pudiese compartirlo con cualquier otro? Esto es el solipsismo. Es la idea en que no existe tal cosa como la verdad, que la verdad es algo totalmente subjetivo, que existe solo en la mente, que no es objetiva. Nada de hecho puede llegar a saberse. Todo es una percepción aleatoria. Y cuando esta es la ideología de un individuo, yo sugiero que este individuo puede ser fácilmente conducido a comprar cualquier cosa. Es por lo que los oscuros ocultistas desesperadamente propagan esta ideología. El autor de esta presentación, Mark Passio, estuvo involucrado 10 años de su vida en el oscuro ocultismo en su pasado, y nos está diciendo que los oscuros ocultistas quieren propagar esta ideología. Ellos mismos consideran el solipsismo un pecado para ellos mismos. Ellos no quieren caer en esta ideología para ellos mismos. Un oscuro ocultista le diría a otro que nunca caiga en la trampa de esta ideología del solipsismo, pero que la propague a todos los demás que desee controlar. Y lo hacen muy eficazmente, y lo están haciendo a través del movimiento de la nueva era. El solipsismo es una falsa religión y una patente de espiritualidad infantil. El solipsista es aquel que está completamente dormido, es completamente inconsciente, no ha tan siquiera comenzado el camino hacia la consciencia. Entonces, el salir de esta ideología enferma es un síntoma de que se está comenzando a despertar. Es un síntoma de madurez y desarrollo humano. Aquellos que están totalmente despiertos entienden que la realidad objetiva absolutamente existe y que la verdad absolutamente puede llegarse a saber. La verdad se puede saber. El universo no fue creado para atormentarnos eternamente, de tal manera que nunca podamos llegar a saber nada y constantemente estar atormentados por este hecho. Esta es una manera enferma y envenenada de ver el mundo.
La verdad está aquí, siempre ha estado aquí, y somos capaces de descubrirla y saberla. El tercer punto de estar verdaderamente despierto significa conocer al verdadero yo, al verdadero ser y entender su conexión con el todo. La noción de la conexión con el todo o la unidad universal. Este es un punto en el que coincidimos con respecto a las comunidades de la nueva era. Somos todos uno. Esto no significa que no existan consciencias individuales que están experimentándose a sí mismas en una forma individual. No significa que yo pueda hacer lo que quiera con el cuerpo de otro. Mis barreras han de ser respetadas, al igual que las barreras de los demás han de ser respetadas. Pero esencialmente, en nuestra situación y en consciencia, sí somos uno. Esto tampoco significa que no haya diferentes niveles de consciencia. Hemos de entender que aunque estamos todos en esta situación juntos, existen distintos niveles de percepción. Veamos a lo que significa la consciencia. Para conocer al yo, al ser, hemos de entender lo que significa ser consciente. La consciencia es la habilidad de un ser para reconocer patrones y su significado con respecto a los eventos que están teniendo lugar tanto dentro del ser, dentro del yo, como en el reino donde el ser existe y opera. La consciencia es la habilidad para alinear precisamente la percepción con lo que es. Ver el patrón, ver el significado de los eventos que están tomando lugar, válido tanto en el mundo interior del yo como en el mundo exterior. Hay tres formas en las que la consciencia se expresa. Solo existen tres maneras en las que un ser puede expresarse. La consciencia puede expresarse a otros individuos a través de nuestros pensamientos, emociones y acciones. Y podríamos decir a través de las palabras, pero esto sería una acción, puesto que estamos comunicándonos con otra gente y expresando nuestros pensamientos y emociones. Entonces hablar es una extensión. Esta es la Trinidad de la consciencia. Los pensamientos, las emociones y las acciones son los aspectos de la consciencia, o los aspectos del yo, del ser. Somos tres en uno. Somos un ser tres en uno. Esta Trinidad también se la conoce como mente, cuerpo y espíritu. Los pensamientos son la mente. Esta es una expresión singular, no dualística. El cuerpo lo podemos mirar como masculino, es a través del cual realizamos la acción. Es el componente masculino de la consciencia. El que interactúa en el mundo es una expresión activa. El espíritu es algo que es interno, es el aspecto femenino de la consciencia. Es lo que experimentamos dentro de nosotros, el espíritu en el que realizamos nuestras acciones. Por ello he colocado estos dos símbolos aquí. El triángulo de la izquierda es el símbolo de la cuchilla, que representa un fálico rudimentario, o el símbolo de la espada, es el símbolo masculino. El triángulo invertido de la derecha se conoce como el cáliz o el útero. Es una antigua representación de una copa o un útero rudimentario. Es el símbolo femenino. Entonces tenemos al lado del sagrado masculino, el izquierdo, el cuerpo a través del cual actuamos. Y al lado derecho, el de la sagrada femenina, las emociones o el espíritu. Y luego, la base del triángulo central, que contiene el ojo, lo podemos mirar como la esencia que conduce ambas expresiones.
Estas son las expresiones de la consciencia. Avancemos para entender qué es el verdadero yo o el verdadero ser. Hemos de entender un poco sobre la fisiología del cerebro. No haré esto demasiado complicado, voy a avanzar rápidamente. Tenemos básicamente tres complejos en el cerebro humano. Tenemos el complejo R, conocido como el complejo reptiliano. Este es el cerebro reptiliano, es el tronco del cerebro y el cerebelo. Este es el encargado de regular las funciones motoras, el sistema respiratorio y los mecanismos de supervivencia. Las respuestas instintuales, las cosas que hemos de hacer para interactuar con el mundo físico a nuestro alrededor. Luego tenemos el cerebro medio, conocido como el sistema límbico o el cerebro mamífero, que facilita y hace posible las respuestas emocionales en el cuerpo. Entonces, esto genera las químicas, los neuropéptidos, que entran en nuestra sangre y circulan a través del sistema nervioso para ayudarnos a sentir cuando tomamos una acción o tenemos un pensamiento. Luego tenemos la parte alta del cerebro. Esta es la parte del cerebro que es la más importante. También la más importante para mantener en estado de equilibrio y en buena salud. Se llama el neocórtex, que significa el cerebro nuevo. Facilita todo pensamiento de alto orden, es lo que nos separa del reino animal. Hace posible la lógica, el pensamiento matemático, el pensamiento científico, la intuición, la creatividad, el arte y el pensamiento compasivo, etc. El neocórtex del cerebro está compuesto por dos hemisferios, el hemisferio izquierdo, que facilita en gran parte el pensamiento científico y la lógica. Este es un modelo general. Esto no significa que siempre que estemos usando el pensamiento científico, siempre el hemisferio izquierdo está activo. Esto sería una sobresimplificación. Por ello, ten en mente que esto es un modelo simple de la neurociencia, no es del todo. El hemisferio derecho facilita la creatividad, la compasión, la emoción y la intuición, etc. Entonces, ¿qué sucede cuando solo vivimos en la parte izquierda del cerebro? Si estamos crónicamente usando la lógica, la matemática y el pensamiento de tipo lineal, nunca usando el pensamiento creativo, intuitivo y compasivo, que es facilitado por el cerebro derecho. Algo sucede, y esto es que todo el neocórtex comienza a deshabilitarse, puesto que no está en estado de equilibrio. Si el hemisferio izquierdo del ser humano es crónicamente dominante, el complejo reptiliano asumirá las funciones ejecutivas de todo el cerebro. Las emociones serán suprimidas porque el cerebro derecho no está funcionando y el sistema límbico no funcionará efectivamente. Y la persona será gobernada por egoísmo total y deseos base. Y desarrollará una personalidad basada en dominación y control. Llamo a este tipo de desequilibrio la mente del dominador, porque los poderes que no debiesen de estar, los controladores de este mundo, quieren un mundo de dominadores y esclavos. Quieren que ambas dinámicas jueguen entre sí. Quieren a mucha gente en un estado de desequilibrio izquierdo y muchos en estado de desequilibrio derecho. Así es como pueden tener un mundo de esclavitud. ¿Qué sucede si lo opuesto ocurre? Si siempre vivimos en el hemisferio derecho y no usamos el procesador de la lógica, que es el encargado de filtrar información y eliminar las inconsistencias lógicas. El resultado será la modalidad opuesta. Obtendremos lo que llamo la mentalidad del esclavo. Si el cerebro de un ser humano es crónicamente dominado por el hemisferio derecho,
las funciones ejecutivas del cerebro serán gobernadas por el sistema límbico en lugar del neocórtex, porque el neocórtex está en desequilibrio, con lo que el ejecutor de las funciones es desviado a otra parte del cerebro, en este caso el cerebro medio, que es el responsable, es el que controla las emociones. Entonces, en este caso, el complejo reptiliano básicamente se viene abajo, que es el encargado de nuestros mecanismos de supervivencia e instintos, tales como la respuesta de pelear o huir. Los instintos de supervivencia y defensa serán suprimidos, y esta persona será gobernada por sus emociones y desarrollará una personalidad basada en sumisión e ingenuidad. Estas son características del pensamiento religioso y particularmente del pensamiento de la nueva era, aceptando el control, aceptando ser dominados, a lo que yo llamo la mentalidad del esclavo voluntario. Cuando ambos hemisferios del cerebro están en equilibrio, lo que se desarrolla es el pensamiento libre. Cuando están en equilibrio, el neocórtex opera en su propio papel, como comandante ejecutor central de todo el cerebro, y aquí nace la verdadera inteligencia. En la civilización del oeste, en general, la gente piensa que la inteligencia equivale al intelecto. Esto no es correcto. El intelecto no es la inteligencia, es la mitad de la ecuación de la inteligencia. La otra mitad es la capacidad generativa, por esto se llama inteligencia. Intelli es el intelecto y gencia viene de la capacidad generativa del cerebro, o en otras palabras, la capacidad creativa, puesto que el verbo genere en latín significa generar o crear. La capacidad creativa del cerebro es posible gracias al hemisferio derecho. El intelecto es mayormente facilitado a través del hemisferio izquierdo. Cuando digo a la gente que muchos científicos en muchos casos no tienen ni gota de inteligencia, no se lo creen, pero es verdad. Porque muchos científicos están totalmente atrapados en el intelecto del hemisferio izquierdo y no tienen las capacidades creativas del hemisferio derecho, para nada. Con lo que no es verdadera inteligencia, no es inteligencia holística, no están en estado de equilibrio. La inteligencia es el intelecto, que es el proceso lógico, más la intuición, la creatividad y la compasión, que trata del corazón. Esta es la verdadera inteligencia. Desafortunadamente, la humanidad está atrapada en un cisma mental, donde se encuentra en desequilibrio entre un hemisferio u otro. Y esta dinámica de desequilibrio está sujeta bajo el control mental. El intelecto, que es el componente masculino de la consciencia, cuando está siendo utilizado en exceso, siempre manteniéndonos en este estado de desequilibrio, puesto que esta parte del cerebro es crónicamente dominante, se manifiestan las siguientes condiciones. El escepticismo rígido, que es la manifestación que impide adquirir nueva información o evidencias. También el cientificismo es una ideología que nace de tal desequilibrio, siendo la adoración de la ciencia como una religión, como el único medio posible para hallar la verdad. Otras ideologías que se manifiestan bajo tal desequilibrio son el ateísmo, el solipsismo, el relativismo moral, el darwinismo social, la eugenasia y el autoritarismo. Por lo contrario, cuando estamos en desequilibrio debido al uso crónico del hemisferio derecho, sin el balance del hemisferio izquierdo, se manifiestan condiciones en la personalidad tales como la ingenuidad total, es decir, la creencia ciega, el extremismo religioso, es decir, un seguidor ciego, un creyente, el solipsismo, la indignidad, el odio hacia uno mismo, la personalidad adictiva. Esta es la mentalidad del seguidor de órdenes, es decir,
el esclavo voluntario, que no opone resistencia al dominador. Entonces, para conocer al verdadero yo, siempre hemos de salir de estos cismas mentales. No podemos hacerlo mientras estemos en una forma de desequilibrio o en la otra. Hemos de estar en estado de pensamiento holístico o pensamiento libre. Lo que también nos mantendrá en estado de desequilibrio y, por tanto, haciendo posible el poder ser controlado y no llegar a conocer al verdadero yo, es cuando nos encontramos en un estado de desequilibrio en cuanto a cómo vemos el mundo, es decir, bajo un cisma de cosmovisión, tal como el cisma cosmovisivo de la aleatoriedad. Es el pensar que el universo es un accidente cósmico, donde no existe un creador ni una inteligencia subyacente en la naturaleza. El pensar que todo fue un accidente cósmico, sin propósito. No existe tal cosa como el espíritu, no existe tal cosa como la moralidad, no existe tal cosa como la ley natural, no hay ningún propósito para la existencia, otro que el de continuar existiendo, cuya meta es la supervivencia. Puesto que estamos viviendo en la parte más baja del cerebro, en el complejo reptiliano, debido a un desequilibrio cerebral dominante izquierdo. Bajo este desequilibrio obtenemos las señas de identidad, tales como el cientificismo, el ateísmo y el totalitarismo. El punto de vista contrario es el cisma cosmovisivo, debido al desequilibrio del hemisferio derecho como dominante. Este es el cisma cosmovisivo del determinismo, donde se encuentran los religiosos extremistas, pensando que Dios controla absolutamente todo en la creación, donde nada ocurre a no ser que Dios haga que ocurra, donde todas las ocurrencias son preordenadas, donde la libre voluntad es inexistente, es una ilusión, puesto que Dios controla todo. Entonces, ¿para qué intentar cambiar nada? Nuestra voluntad nunca se hará, la voluntad del Creador se hará siempre. Tomar acción no tiene sentido bajo esta cosmovisión. Y estas son señas de identidad, tales como el pensamiento esclavo, que se piensa que siempre ha sido así, es así ahora y siempre será así, aceptando sus cadenas, una forma de pensar muy peligrosa, al igual que el cisma cosmovisivo del desequilibrio izquierdo, igual de peligroso. La verdad reside en el punto de equilibrio, en el centro. Y esto es parte de cómo somos nosotros, puesto que somos parte del universo y funcionamos de la misma manera. Existe un componente determinista en la realidad, al que yo llamo la ley natural. Las leyes de la naturaleza son determinadas, están escritas en piedra y no varían. Todo lo que podemos hacer es descubrirlas y alinear nuestro comportamiento con ellas, ¿o no? Ese es el componente determinado de la realidad. No vamos a cambiar esto, es lo que es. Pero también existe un componente aleatorio, que es la libre voluntad. Entonces la realidad está compuesta por ambos componentes, el aleatorio y el determinado. Sabiendo que ambos están presentes, nos pone en un estado de equilibrio en cuanto a nuestra cosmovisión. La ley natural está en operación en todo lugar y a todo momento, pero también la libre voluntad. ¿Cuál es entonces el verdadero yo, el verdadero ser? El saber verdaderamente quiénes somos. Cuando nos encontramos en estado de consciencia, entendiendo y respetando la propiedad, tanto la de uno mismo como la de los demás. Respetaremos y sabremos nuestra propia soberanía, como una verdad absoluta e inquebrantable, sabiendo por supuesto la soberanía de todos los demás. El verdadero yo entiende la ley natural y se esfuerza para vivir en armonía con ésta, con todo, en todo lugar y en todo momento. El verdadero yo entiende lo que es vivir
en estado de no dualidad. No me refiero a la variedad de la dualidad del movimiento de la nueva era. El estado verdadero de no dualidad es la alineación de los pensamientos, las emociones y las acciones. Significa que uno no está en estado de dualidad, sino que tal como uno piensa, uno siente y uno actúa. La Trinidad en uno, sin contradicciones entre las tres expresiones, tal como se piensa, se siente y se comporta al respecto. De manera que su comportamiento no está en contradicción con lo que dice saber o cómo dice sentirse. El verdadero yo, el verdadero ser, entiende y trabaja hacia la obtención de la verdadera libertad. Cuando conectamos con el verdadero yo, entendemos que la meta de todo es la libertad. Esa es la meta. La meta es salir del estado de esclavitud. La meta es terminar con la esclavitud, que por definición lo que hace la esclavitud es impedir nuestra evolución. Y es aquí donde nos encontramos, en esta condición de esclavitud ahora mismo. El estar conectado con el verdadero yo significa que nuestra cosmovisión reflejará y entenderemos que no existe verdadera separación entre nosotros y otros, siendo verdaderamente uno en un nivel unificado de existencia. De nuevo, esto por supuesto no significa que no existan barreras físicas. Obviamente vamos a respetar las barreras de cada individuo, de su dominio físico. Cada cuerpo pertenece a su consciencia que la habita, pero entendemos finalmente que somos todos una consciencia que está teniendo una experiencia aquí en el dominio físico. El verdadero yo no existe en un cisma mental o bajo una identificación egoica. Busca en demoler los sistemas de creencias institucionales que evitan el progreso de la consciencia y esforzar la mitigación, no sólo la aliviación del sufrimiento propio. Veamos la diferencia del verdadero yo con respecto al falso yo. El falso yo es una ilusión egoica en la que muchos se encuentran atrapados. Son aquellos atrapados en el ego, identificándose como el falso yo, identificándose con su cuerpo solamente. Piensan que son su cuerpo. No entienden el concepto de dueño de uno mismo, ni el concepto de soberanía, para nada, tampoco les importa. No entienden la ley natural tampoco, ni les importa. Su comportamiento está en oposición o en dualidad. Viven en estado de dualismo perpetuo, en contradicción perpetua entre sus pensamientos, emociones y comportamiento. Constantemente harán cosas que están en contradicción con lo que dicen que saben y cómo dicen que se sienten. No pueden ni visualizar la verdadera libertad. Olvídate tan siquiera preguntarles lo que significa libertad. No tienen ningún concepto de esta, ni les importa. No les importa que la esclavitud esté presente, y en muchos casos son aquellos que buscan más y más control, porque están desequilibrados, cuyo hemisferio dominante suele ser el izquierdo. Están completamente arraigados a una falsa cosmovisión de separación. Piensan que todo está separado, que somos nosotros contra la naturaleza, no parte de ella. Viviendo bajo tal desequilibrio, existe un cisma de cosmovisión e identificación egoica, donde aceptan y refuerzan casi todos los sistemas de creencias aquí en la Tierra, que retienen el progreso de la consciencia y están completamente despreocupados por el sufrimiento de otros. En muchos casos están tan destruidos y desequilibrados que no les importa ni su propio sufrimiento, lo ven como algo inevitable, con lo que, ¿por qué no crear un poco más sufrimiento autoimpuesto? Solo piensan en sí mismos, quizás en los suyos.
No les importa para nada que el resto del mundo se encuentre en total esclavitud y sufrimiento total. Parte para entender al verdadero yo es saber cuál es la verdadera naturaleza humana. Este suele ser un gran punto de contención, puesto que la gran mayoría de la gente tiene una idea fija sobre lo que es la naturaleza humana, siendo positiva o negativa. La naturaleza humana es que somos capaces de ser programados. Tenemos una naturaleza programable, parecida a un ordenador. Podemos ser programados para comportarnos de una manera determinada, al igual que un ordenador. Un crío, durante sus años formativos, que son los primeros 6 años de su vida, es cuando el crío absorbe información y acepta toda la información que se le presenta como cierta, como verdadera. Toda la información recibida durante estos 6 años es recibida como la verdad. Durante estos años equivalen al formateo de un disco duro de un ordenador. Por esto, los años formativos de un crío son tan crucialmente importantes para determinar en lo que se convertirá. Si un ordenador tiene un mal sistema operativo, no va a funcionar muy bien, tendrá muchos fallos y no va a mostrar el resultado deseado en la pantalla, en la impresora o en el Internet. Y este sistema operativo es la cultura en la que vivimos, el sistema en el que operamos. Y este sistema está corrupto, está ejecutando virus por todos los lugares. Si un ser humano tiene malos programas instalados y códigos erróneos, no están basados en la verdad, es un mal código. ¿Qué sucede cuando ejecutamos un programa que tiene mal código? Se congela o da salida errónea, da una salida errónea. Y esto es igual que nuestros sistemas de creencias. Si no están en alineación con la verdad, si no son completamente erróneos, y estamos aferrándonos a estos de una manera totalmente rígida y dogmática, a pesar de que sabemos que son falsas, ¿cuál será el resultado? El resultado será el comportamiento humano, también será malo, si todas estas cosas anteriores mencionadas son malas. Al igual que un ordenador, el comportamiento de un ser humano dependerá en gran parte de su programación, que es la capacidad de la información adquirida, que es la calidad de la información adquirida, que habilita su procesamiento y la habilidad para crear suficientemente. Es decir, si entra basura, sale basura. Si entra calidad, sale calidad. Así es como nuestra naturaleza funciona. Somos programables. Pero hemos de darnos cuenta que también somos el programador. Podemos cambiar el código. Aquí es donde entra la libre voluntad. No estamos a la merced de nuestro ambiente, de nuestra cultura o de las ideas que andan a nuestro alrededor, sino que nosotros podemos decidir qué es lo que entra en nosotros, a través de dieta, a través de qué prestamos atención y consideramos y absorbemos mentalmente. Esto es altamente alentador en cuanto al desarrollo del yo, del ser. Saber que estamos en control de este proceso no es algo que se nos está haciendo. Estar despierto significa saber que existen ambas realidades, la física y la espiritual, y ninguna de estas toma precedencia respecto a la otra. Hemos de entender y mantener un estado de equilibrio con respecto a este argumento. Esto es la verdadera no dualidad del universo, la no dualidad de espíritu y materia. De nuevo, tenemos científicos materialistas que hablan de la primacia de la materia y cómo es tan importante y que no existe tal cosa como el espíritu. Y luego tenemos grupos religiosos u seguidores de la nueva era diciendo que el espíritu es todo lo que importa y que este mundo no importa porque es una ilusión y el espíritu es la primacia.
Ambas cosmovisiones están desequilibradas, tanto la una como la otra. En ninguna de estas perspectivas se encuentra el balance o el equilibrio. No están despiertos. Estar despierto significa el espíritu en la piel. Somos seres espirituales, teniendo una experiencia en el dominio material. Mira por la ventana. ¿Qué tenemos ahí fuera? ¿Es el mundo físico o el mundo espiritual? Son los dos. Es una cosa. Esta dicotomía entre espíritu y materia ha de irse, ha de fundirse, unirse. Solo es una cosa, es el todo. El espíritu no es superior a la materia y la materia no es superior al espíritu. Ambas son la misma cosa. ¿De dónde tan siquiera sacamos la noción de que son distintas? ¿Cómo pueden ser distintas? Aunque sí, de acuerdo, la materia, observada bajo tal magnificación, aparenta ser caótica, desorganizada y movimiento aleatorio de partículas. Hemos de entender la cualidad cuántica. A cierto nivel, sí, este mundo material no es para nada sólido. Podríamos mirar a la materia como una ilusión bajo ese punto de vista. Pero eso no significa que hemos de descartarlo, lo que sucede aquí. Porque lo que sucede aquí es importante y significante. Porque la experiencia que estamos ganando y aprendiendo para que la consciencia del todo pueda aprender y crecer es muy real. No significa que porque entiendas que como último nivel las cosas sean una ilusión, el mundo físico material es ilusorio a algún nivel. No significa que hemos de actuar, no significa que no significa que no hemos de actuar, no significa que hayamos de descartar la importancia de los sucesos del dominio físico. No porque la experiencia que estamos ganando en el mundo físico es real. Y si esta experiencia es sufrimiento continuo y esclavitud, eso ha de ser cambiado, ha de terminar. Hay una diferencia entre algo que está bien y algo que está mal. No es solo una experiencia, es una experiencia en la que tenemos voz. Lo que sucede aquí sí que importa. El espíritu en la piel, la cabeza en las estrellas y los pies en la tierra. Estar despierto significa salir de la identificación egoica y apego al ego. Veamos qué son estas cosas. La identificación egoica es la identificación con el papel que actuamos en el mundo físico. Esta es la gente que se piensa que yo soy mi puntos suspensivos. Yo soy mis relaciones. Yo soy mi estatus social. Yo soy mi trabajo. Yo soy mi profesión. Yo soy mi país. ¿Es así como te identificas? Cuando alguien te pregunta quién eres, dices, soy mi trabajo. Lo hago. Yo hago el trabajo de presentador público. Yo hago el trabajo de presentador de programa de radio. ¿Significa que soy eso? Puedo decir que soy presentador, pero ¿realmente esto es lo que soy? No. Soy consciencia, teniendo una experiencia para aprender y crecer. Esto soy. Pero cuando identificamos con los roles o los papeles, es cuando nos arraigamos a estos. Y esto hace que el cambio sea muy difícil. Tenemos infinitas identificaciones egoicas. Podríamos seguir y seguir. ¿Eres solo tu trabajo? ¿Eres lo que haces en el día a día? ¿Acaso eres tus pensamientos? ¿Eres el rol que juegas, el papel que interpretas? ¿Eres la posición que ocupas en tu cultura, en nuestro sistema operativo? Muchos piensan que son estas cosas. Están muy arraigados a tales posiciones. No tendrían identidad sin estas posiciones, en muchos casos. ¿Qué es el apego al ego?
En realidad es solo una cosa. Es la inhabilidad para admitir que estamos equivocados. Y así negarnos a ver nada nuevo, puesto que ya lo sabemos todo. Y es imposible que estemos equivocados, ¿verdad? Verás, en las comunidades de la nueva era se habla del ego como que no he de verme a mí mismo como un individuo distinto. Esto no es lo que es el ego. Si yo no me veo a mí mismo como un individuo distinto, yo no reconocería que si yo quiero un trago de agua, he de inclinar la botella a mi boca en lugar de a la boca de otro. Para esto está el ego, para que se pueda operar en el dominio físico. El ego facilita la interacción con el cuerpo y no es mucho más que esto. Es solo una herramienta a través de la cual podemos operar en el mundo material. Eso es todo. No significa que tenemos que erradicar el ego. Es solo una herramienta. El problema está cuando el ego dice yo me acampo aquí dentro y ocupo toda la casa. Ahí es cuando el ego se convierte en un problema, porque ahora me aferro a él y nos creemos que somos nosotros. Entonces, ¿qué hace el ego? El ego nos mantiene en una prisión mental, nos mantiene en la oscuridad, en la ignorancia. Esto es la fuerza que es esta fuerza. Esto es lo que esta fuerza es. Es una fuerza que funciona a través del miedo, para que permanezcamos en la oscuridad, en la ignorancia, sin aceptar nueva información. Lo hace de dos formas. El apego al ego nos mantiene bajo miedo e ignorancia a través de dos modos de pensamiento. El primer modo es, no es posible que yo pudiera estar equivocado con lo que creo que sé. No es posible. Esto es el pensamiento religioso. También es el pensamiento científico dogmático, el escepticismo rígido. Es ambos desequilibrios cosmovisivos, de nuevo, desequilibrios cerebrales, bien el izquierdo como el derecho. La segunda modalidad de pensamiento en la que el apego al ego nos mantiene en ignorancia es yo no quiero saber. Entonces, o bien, yo ya tengo toda la información que necesito saber y no es posible que pueda estar equivocado con lo que digo saber, o yo no quiero saber. Estas son las dos maneras en las que el ego nos mantiene en estado de prisión mental. El ego, finalmente, evita que podamos admitir que estamos equivocados sobre cualquier cosa y evitando que aprendamos nada nuevo. Estar despierto involucra ejercitar discernimiento y juicio. Las comunidades de nueva era te dirán que no. Eso no es estar despierto. No juzgar es lo que hay que hacer. Tú no juzgues, no intentes discernir. Esto es altamente importante. Veamos estas modalidades. ¿Qué es discernimiento o el juicio? El discernimiento o juicio es nuestra habilidad inherente para distinguir la realidad frente a la ilusión, o en otras palabras, saber la verdad. Es la capacidad para juzgar las diferencias entre dos o más cosas. Es lo que nos hace decir, esta está más en armonía con la verdad, o esta resuena más a la verdad, y ese es el camino que he de tomar. Es nuestro sistema de navegación. Uso la imagen de la balanza, que es como pesamos a las cosas que están en equilibrio, para entender qué es mejor, cuál es mejor elección en ese momento particularmente y lugar. Y no usamos este tipo de discernimiento
disculpa, si no usamos este tipo de discernimiento, ¿quién sabe qué puede hacerte alguien creer? Tus filtros no estarán en lugar. Si no usamos el discernimiento y el juicio, estaríamos en ese estado en el que nos encontramos desde la infancia hasta los 6 años, absorbiendo y aceptando todo, como un trance hipnogógico. Y esto es lo que quieren los controladores, no quieren que tengamos ese filtro de discernimiento y juicio levantado, no quieren que tengamos los escudos alzados, quieren nuestros escudos, nuestras defensas abajo, para que no procesemos la información que nos viene para determinar si es verdad o no. Decir a la gente que no juzgue es como decirles que apaguen el procesador y la protección de virus de un ordenador. Enciende tu ordenador, abre la caja y en la placa base saca el procesador. ¿Cuánto más crees que vas a hacer con este ordenador? En ciertos sistemas operativos, si apagas el antivirus durante un par de días, vas a tener problemas, porque este es el mecanismo de filtrado para evitar que cosas malas te entren, puesto que equivale al discernimiento y al juicio. Discernimiento y juicio es lo que nos permite que procesemos información eficazmente, filtrando insuficiencias para dar sentido a la información y luego tomar una decisión exacta en cuanto a qué causa de acción conducirá a la mejora de nuestra experiencia en general. Este es el papel del discernimiento y el juicio. Por esto, cualquiera que te esté diciendo que no hagas estas cosas, es un engañador, bien deliberado o por rutina, por repetición. Ejercitar discernimiento y juicio es como diagnosticamos los problemas, cómo diagnosticamos lo que estamos haciendo actualmente mal. ¿Para qué? Para que podamos llegar al conocimiento sobre cómo resolver cualquier tipo de problema. Así llegaremos a la solución. Hemos de ejercitar el discernimiento y el juicio para saber qué es lo que fue mal, dónde cometimos el fallo, cómo lo podemos corregir. Y esto es verdad aunque el problema esté existiendo a nivel de sociedad o a nivel personal. Continuaremos.